Dios les bendiga. Buenas tardes. Gracia y paz para todos mis hermanos. Estoy feliz desde la mañana que estamos juntos y hemos podido compartir los bautismos así en Luna Azul. Pero hoy quiero compartirles una palabra. Esta palabra, más que mensajes, doctrina cristiana, que en este tiempo no se escucha mucho, pero sí quiero que estemos todos de acuerdo en esto. Hay una frase que se usa mucho últimamente para diferenciarse de algunas corrientes religiosas modernas y es lo que repiten muchos: sana doctrina. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Porque nosotros practicamos la sana doctrina y siempre énfasis en la sana doctrina. Y eso es lo que hace a veces que se dividan algunos grupos cristianos por la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La palabra misma te lo explica. Dice que la sana doctrina es una doctrina que sana nuestro corazón. Eso es la sana doctrina. Cuando uno escucha la sana doctrina, esa misma doctrina que es ese predicamento que se está diciendo, te sana el corazón, te sana el alma, te restaura, te hace entrar en razón y bueno, te ayuda en el nombre de Jesús. Pero si hay una doctrina que te sana, entonces también hay una doctrina que te enferma, ¿verdad? Por eso es que se recalca tanto en la sana doctrina. Nosotros tenemos la sana doctrina, que es el verdadero evangelio, que siempre se hace ese énfasis, pero vamos a verlo a la luz de la palabra. Una de las tantas doctrinas de la fe cristiana que enferman a la iglesia, y mayormente en este tiempo. Dice segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 al 5. Segunda de Timoteo 4, 3 al 5 dice: pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Vio que hay una sana enseñanza? Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Un mito, ¿qué es? Son historias que los protagonistas son como superhéroes, son gente sobrenatural, gente que no camina, vuela. Y son historias que hay incluso dentro de la fe cristiana, pero no de la Biblia, sino historias que contamos a veces de personas y nos agarramos de esas cosas y que al final son mitos. Pero tú debes mantener, verso 5, la mente clara en toda situación. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que estar siempre entendiendo si esto es de Dios o lo que me están diciendo es un mito. No tengas miedo de sufrir por el Señor. ¿En qué sentido? En que si dices algo, te van a criticar. Si realmente te paras y dices las cosas conforme a la palabra, algunas veces lo vas a pasar mal, porque te puedo dar cátedra de eso. Dice: no tengas miedo de sufrir por el Señor. Está hablando de la sana doctrina. Ocúpate en decirles, ¿vio? En decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Eso lo está diciendo Pablo a su discípulo o su hijo espiritual Timoteo. Y hoy quiero que veamos una de las doctrinas que enfermó a los discípulos desde el comienzo. Y sabe que por ahí lo veo un poquito entre nosotros
Y ya desde chiquito hay que matarlo para que no crezca, decía el paisano, ¿ve? ¿Sí? Claro, a este hay que matarlo de chiquito para que no crezca. Es así. Marcos capítulo 9, verso 33 al 35. Marcos 9, 33 al 35, dice: después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino, pero por lo que se ve, él venía adelante, sus discípulos venían atrás, y él cada tanto lo relojeaba que venían hablando, pero estos venían discutiendo, no hablando. Entonces, dice 34, pero ellos no le contestaron, porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Ellos sabían lo que les iba a decir el Señor. Entonces, ¿para qué hacérsela tan fácil? Más vale que lo diga Él, ¿verdad? 35. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Ese es el más grande, dice el Señor. El que le sirve a todos los demás. También en la última cena, para la Pascua, la última cena antes de ir a la cruz, saltó otra vez el tema y Jesús deja bien claro lo que Él quiere de sus discípulos. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Ve que otra vez vuelve a salir, o sea que era medio redundante el tema entre ellos. ¿Quién sería el jefe? Che, ¿quién va a ser cuando, después de Jesús, quién es el que más pisa acá fuerte? Y yo digo que él. ¿Y por qué él? Y siempre así. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Al tirano no pasa eso. Al tirano hay que llamarle que es amigo, porque si no te aplasta más la cabeza todavía. Y dice: pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes debe tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. La palabra del Señor es clara para sus discípulos. Es verdad que donde hay un grupo de personas con un mismo propósito, desde luego que debe haber alguien que los dirija, ¿verdad? Como en este lugar. Debe haber uno que sea como la voz cantante que vaya diciendo lo que hacemos o lo que no hacemos. Y si esta persona lo hace medianamente bien, seguramente tendrá el reconocimiento de los demás. Si lo hace bien, ni hablar, pero medianamente bien que lo haga, ya se va a ligar unas palmaditas en la espalda, va a decir: qué bien, y ojalá no faltes nunca, no te mueras nunca, como dicen. Pero hay una línea muy fina, hermanos, para cuidar el alma de esa persona. La línea es muy fina para nosotros mismos agrandarlo a ese. Puede ser el pastor, puede ser el que está aquí al frente, un músico, puede ser alguien que es reconocido entre nosotros. Nosotros mismos le podemos hacer mucho daño para que no se crea más importante que los demás. Para esto es necesario que de la misma persona que está al frente se dicten directivas para no caer en el señorío a los demás. ¿De dónde tiene que arrancar la humildad, hermano? No, tiene que arrancar de allá. ¿Sabe de dónde? De acá. Del que Dios puso al frente. Tiene que poner ciertas reglas para decir: hermanos, somos todos iguales. Y esto es lo que el Señor más se encargó todo el tiempo de decirle a sus discípulos, que eran todos iguales.
Y en este tiempo eso se perdió. Ahora lo vamos a ver. ¿Sabe? Para que esto suceda, todos tenemos que tratarnos con el mismo aprecio y amor por igual. Usted no tiene que tener diferencia con nadie. No porque es el pastor, usted lo va a saludar de mano y con mucho, y porque el otro hermanito quizás viene por primera vez o lo ve que es un poquito más humilde, lo va a tratar con diferencia. No, somos todos una familia, ¿verdad? Así tiene que ser. ¿Sabe qué? Le voy a dar un ejemplo muy común, hermano. Y nadie se ofenda porque yo aprecio el cariño de todos mis hermanos. Pero siempre hacemos algo. ¿Sabe que si un hermano le pide agua fresca a un discípulo, ese discípulo le llevan un vasito? ¿Qué vasito le lleva? Le dice, hermano, ¿tiene un poquito de agua fresca? ¿Cómo? ¿En qué vasito se lo lleva? De plástico. Ahora si el pastor le dice, hermano, ¿me trae un poquito de agua fresca? ¿En qué vasito se lo trae al pastor? ¿Y por qué hacemos eso? No somos todos iguales. ¿Qué hace el pastor con diferencia a los demás? Ni hablar que el pastor tenga un sillón o que tenga un almohadón o que se siente aquí, que lo vean todos. ¿Por qué tiene que haber uno que sea diferente a los demás? Si el pastor lo consideramos como el líder que Dios ha puesto, ¿qué dice Jesús? Que tiene que estar al servicio de todos los demás y tiene que ocupar el lugar más alto. ¿Cómo? El lugar más bajo. Claro, hermano. El pastor no tiene que tomar en copa de vidrio si el hermanito está tomando en un vaso de plástico. Es un simple ejemplo. Entonces yo le voy a pedir a los hermanos que cuando yo le diga, si hermano me puede traer un vasito de agua, si no tiene vaso plástico, en el vaso del termo, en lo que sea, pero no haga diferencia, porque somos todos iguales. Sí, hermano. Empecemos desde el principio. Gloria al Señor. Son esas pequeñas cosas las que marcan la diferencia. Esas pequeñas cosas son las que hacen. Nosotros tenemos que ser todos iguales. Dice, por ejemplo, en otras congregaciones, en otros lados, sirven los escuderos y los guardaespaldas, pero acá no. ¿Me está entendiendo? Perdona, hermano, si alguno viene de otra congregación, o si fue escudero en otra congregación y estaba para pelarle el caramelito al pastor, o para llevarle la cartera a la pastora, o para hacerle, no sé, abanicarla porque se hacía mucho calor. Quizás ahí servía muy bien, pero acá somos toditos iguales. Usted no tiene que llevarle la cartera a nadie. Si usted quiere, llévesela a un hermano que no puede llevarla. Pero no se la lleve a la pastora, porque la pastora está sanita, gracias al Señor. ¿Sí? En otros lados sirven los escuderos. Y es más, sirven los guardaespaldas. Porque esos pastores tienen plata, pero este viejo no le sacan un peso. Mire, van a tener que darle plata a los mismos chorros, así que bendito es Dios. Gloria a Dios. Mire, aprecio mucho su cariño. Pero si no es para todos igual, no sirve. Si no es para todos los que estamos acá, no sirve. El cariño, ese respeto, ese favor que tienen a veces conmigo, mis hermanos, si no es para todos, no sirve. Porque ya hay diferencia. Y no tiene que haber nada. Mire, en la iglesia de Efeso, Jesús, que se pasea en medio de las iglesias, le dijo, Apocalipsis capítulo 2, verso 6. Le dice, Apocalipsis 2, verso 6,
Pero tienes esto a tu favor, a la primitiva iglesia. Odias las obras malvadas. Eran malvadas las obras de estos hombres, de los nicolaitas. Tú las odias al igual que yo, dijo el Señor. Está Jesucristo hablando. Lea para atrás, en su casa, investigue. Es el Señor Jesús que les está diciendo: odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Esta iglesia representa a la primitiva iglesia. Ellos no tenían estas diferencias. Ellos eran todas las cosas, las tenían en común. ¿Ha leído el libro de los Hechos? Dicen que todos, nadie decía: este es mi auto, este es nuestro auto. No habían autos, por supuesto. Pero decía: este es mi caballo. No, este es el caballo de todos. Este es nuestro caballo. ¿Lo necesitaba, hermanos, llevar? Dice que todas las cosas las tenían en común y nadie decía decir: esto es mío propio, sino que todos compartían las cosas en común y nadie tenía necesidad porque entre todos se cubrían. Esta era la primitiva iglesia. Pero a esta iglesia el Señor le dice: hay gente entre ti que se está levantando, que son los nicolaitas. Era una corriente de pensamiento. Nico viene de gobernante y laos es pueblo o laico. Laico es el que se sienta en una sillita y que escucha y que viene, participa y luego se va. Ese es el laico, el que participa y no tiene voz ni voto para el clero. Y el Nico, no estoy hablando de Nico y su familia que son los nicolaitas, no, señor, porque Nico es un tipo humilde. Nuestro hermano Nicolás del 2 de abril, te amamos, hijo. ¿Sabe que estos viejos se estaban metiendo y decían: vamos a organizar la iglesia y la vamos a organizar por jerarquías para poder cubrir todas las necesidades? Jesús les dice: cuidado, abrí el ojo, que se te están metiendo los nicolaitas. Y yo sé que tú los aborreces, igual que yo, dijo el Señor. A esos gobernantes que comienzan de a poquito a separar los tantos. El pastor estaba allá, luego el hermano que venía se sentaba: bueno, si alcanza para este hermano, porque el pastor hay que cuidarlo, hay que honrar al varón de Dios. Todo eso que se dice hoy. Estos fueron los nicolaitas los que empezaron con esto. Era una corriente de pensamiento de hombres que proponían la organización por medio de jerarquías. Y que solo personas, mire, escúcheme, solo personas con ciertos requisitos de preparación podían realizar y participar al resto de los fieles de sacramentos y rituales. Esto lo organizaron esta gente que luego dio lugar a un papa, a cardenales, obispos, hizo toda la pirámide, desde arriba hasta abajo, y en la base, ¿quién estaban? Los que sostenían monetariamente, los laicos, el pueblo. Ahora, ellos dijeron que ya no podían los discípulos, ¿sabe? Primero, bautizar, porque esto debería hacerlo el pastor. No cualquiera puede bautizar. Así que vamos cortando con esto. La primitiva iglesia, los hermanos bautizaban. Los discípulos de Cristo se movían. Y hoy por hoy es tan, tal vez, escandaloso para algunos decir: ¿por qué bautizar si no sos pastor? Porque tienen a los nicolaitas metidos en la cabeza. Pero el Señor dice que detesta este tipo de pensamiento. Por eso hoy le estoy abriendo la palabra para que usted entienda con base bíblica. ¿Sabe qué otra cosa hacían? Solamente los nicolaitas, el clero podía participarle de la cena del Señor a los demás. Algo que era de la familia, que se hacía en las casas, que participaban y se gozaban con el Señor, recordando lo que Cristo había hecho.
ahora se llevó al templo y solamente podía hacerlo el sacerdote o el pastor o el hombre que estaba encumbrado como el líder. La Santa Cena del Señor, ¿no la tomamos nosotros en las casas? ¿Sí? ¿No la participamos nosotros, hermano? En todo lugar. Tercero, por ejemplo, la imposición de manos. Otra cosa que digo, ¿por qué anda imponiendo manos usted y orando por los enfermos? Eso tiene que hacerlo bajo la cobertura del sacerdote, del pastor, del clero. Usted no puede mandarse por su cuenta. Y algo que fue para la iglesia, algo que el Señor comisionó a los discípulos, ahora estos nicolaitas lo apartaron solo para algunos. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, también lo que luego se le llamó extrema unción, cuando alguien estaba a punto de partir de este mundo. Se juntaban todos alrededor de esa cama, pero faltaba el pastor. Y a llamarlo, y el otro estaba, no sé, como a 20, 30, un día de camino, y había que traerlo, y el otro agonizando y esperando y rogando que venga, porque ese solo era el que podía orar por esa persona y encomendárselo al Señor, porque ni siquiera esa persona creía que era salvo. Eso se llamó extrema unción, que todavía se practica en algunos lugares. Eso no lo hacían los discípulos, pero nosotros lo hacemos. ¿No es verdad? Giselle, no bautizaste a tu tía en la última hora, en los últimos momentos. Recién eras una discípula nuevita, ¿te acordás? Cómo Dios te usó, hija. Hay que sacarse todas estas cosas que un día estos hombres metieron en la cabeza del pueblo de Dios, que el Señor dijo, odio estas prácticas. Y sabe, lo más aberrante que hicieron, nadie podía predicar el evangelio si no era el evangelista, o era el pastor, o era el predicador de la congregación. Entonces, todos querían que él le predique. ¿Pasa eso entre nosotros? Dice que somos como el viento. Nos metemos por todo lugar y le predicamos a todo mundo. Ese es el secreto del crecimiento. Si hay alguno que está mirando por internet, ¿cómo crecen esto? Hemos vuelto a las primeras obras de la iglesia cristiana. Estamos saliendo bajo el pie de estos nicolaitas que se metieron en el primer siglo y ya en el tercer siglo agarraron y coparon hasta el día de hoy. Lo que fue un trabajo de todos ahora era derecho de unos pocos, a causa de esta corriente de pensamiento. En realidad la Biblia dice que hay que prepararse y presentarse a Dios como un obrero aprobado, pero esto llevó a que un derecho también trajera un privilegio. Si él nomás lo podía hacer, había que cuidarlo. Y ese exigía cosas, porque si él era el único, entonces más vale que le demos lo que él quiera, así lo tenemos con nosotros. ¿Me sigue por dónde vamos? En la iglesia de Pérgamo ya estaban instalados los nicolaitas, casi 300, en el año 300 de nuestra era, Apocalipsis capítulo 12, versos 15 y 16. Estos ya estaban ahí y eran los capos. De modo parecido entre ustedes, hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. ¿Vio que ya están acá? Ya estaban metidos en la iglesia. Y el Señor dice, arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor le dice, arrepiéntanse, saquen esa gente, saquen ese sistema, porque no es mío, dice el Señor. En otra versión dice, en la versión Reina Valera dice, los cuales yo aborrezco, lo vuelve a decir.
Porque Jesús se lo dijo a sus discípulos. ¿Qué discuten entre ustedes? El más grande de ustedes tiene que ser el servidor de los demás. Y acá le dice a la iglesia de Pérgamo, ustedes tienen ya gente así y siguen sus directivas, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y arrepentirse es volverse, desandar. ¿Sabe que esto retrasó la gran comisión? Acá vamos al meollo del asunto. Esto retrasó la gran comisión. El trabajo que ya debiera estar hecho lleva más de 2000 años solo en la comisión de unos pocos. ¿Se da cuenta? Nuestros pastores que vinieron de Noruega hace poco, así abrían los ojos. Ellos vienen del primer mundo. Pero ellos dicen, ¿cómo crecen? Porque todos predicamos, todos oramos, todos bautizamos, todos imponemos mano. Y el pastor no tiene miedo que le suelte el mango del sartén. ¿Por qué? Porque esta gente se cree dueña de las congregaciones. Pero no saben que nunca fueron de ellos y nunca lo serán. La iglesia de Cristo no es de nadie, es de Cristo. Entonces, esto que ya tendría que estar hecho, lleva más de 2000 años, esta gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas. Solo fue el privilegio o la comisión de unos pocos. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar con este trabajo? ¿Cuándo vamos a alcanzar la lista de los gentiles? ¿Cuándo el Señor va a volver por su iglesia? En la iglesia primitiva, las dos figuras más relevantes, ¿saben cuál era? El apóstol y el pastor. En la primitiva iglesia. El apóstol era una figura relevante, porque lo podemos ver en la Biblia, el apóstol Pablo, lo que hacía el apóstol Pedro, y cómo ellos se movían, el apóstol Santiago, lo que ellos enseñaban y cómo instruían a la iglesia. Con el paso del tiempo, mayormente ahora, estos dos personajes de la iglesia han sido despedazados. Aún por la prensa, aún por el mundo, no solo por la iglesia. Lo que ellos, en qué se han convertido, no tienen ni la sombra de lo que eran los primitivos apóstoles. ¿Sabe por qué pasó esto o pasa esto? Por la corriente de los nicolaitas. Ellos siguen influenciando hasta el día de hoy. Los que pretenden llamarse apóstoles no son ni la sombra del apóstol Pablo o de cualquier apóstol de la Biblia, ¿no? Hoy el apóstol, ¿sabe qué hace? Se sienta por la mañana frente a su computadora y escribe un devocional de cobertura para los miles de seguidores en sus redes sociales. Eso es lo que hace el apóstol hoy, desde su sillita en su casa con su cafecito. ¿Usted se imagina a Pablo haciendo eso? Y a principio de mes, ¿qué es lo que hace? Espera que le manden de todas partes los diezmos y ofrendas para su ministerio. Y le cae de arriba como en pala. Esos hombres desprestigian la obra de Dios. Y esos no tienen lugar acá. Porque acá todos somos iguales. Y vamos a empezar por el vasito. Por eso no es que yo, hermano, aprecio mucho el cariño. Yo sé que mis hermanos lo hacen con la mejor intención. Pero a partir de hoy todos somos iguales. Ya somos iguales, pero todos nivelamos para arriba, no para abajo, para arriba. Somos todos iguales, mis amados. ¿Sabe que esto escribe un apóstol de verdad? En Gálatas capítulo 6, verso 15 al 17.
Miren lo que dice Pablo. No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva o en una nueva criatura. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios, nosotros. Pero el 17 dice, de ahora en adelante, que nadie me cause problemas, dice el apóstol, con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Cristo. Llevaba azotes en la espalda, heridas. Ese era el apóstol, el que abría brecha, el que se instalaba en un lugar y levantaba una iglesia. Y para eso la tenía que pasar las de Kiko y Caco a veces. Y él no aflojaba. En una lo apedrearon, lo sacaron como muerto, lo tiraron afuera. Dice que el Señor lo reanimó y se paró y dijo, voy de vuelta. Y los hermanos le decían, recién te acaban de apedrear, casi te matan, te mataron para ellos. Pensaban que lo habían matado. Pero él se fue de vuelta y les predicó otra vez. Y cuando lo vieron, dijeron, no lo habíamos matado a este. Entonces le escucharon y mucha gente se convirtió al Señor. Este es un verdadero apóstol, hermano. El apóstol es un enviado donde nadie ha llegado con la palabra. Llega él y levanta una iglesia. No sabemos a qué le llamamos apóstol hoy. Después hay que pagarle los viajes en primera clase al apóstol, ¿no? Y hay que hospedarlo en hoteles de 4 y 5 estrellas. Hay que asegurarle una ofrenda en dólares por cada día que está con los hermanos, a los apostolitos de hoy. Hay que ir a retirarlos del hospedaje donde están hospedados con autos particulares y después volverlos a llevar. ¿Estoy diciendo mentira, hermano? ¿Conocen gente así ustedes? Yo conozco gente así. No digo que esté mal que se haga si uno dispone o uno quiere hacerlo. Si yo quiero ir a buscar a este pastor o a este apóstol y lo quiero traer y llevar con mi auto, si yo lo dispongo, está muy bien. Lo que está mal es que se exige de ellos mismos, porque esto es honrar a los hombres de Dios. No, venite en colectivo, hermano. Y sí. Mire, si estamos hablando de un vasito de agua, ya cuando llegamos a esto ya son cosas astronómicas, ¿no? Son lobos rapaces y el Señor dice que aborrece a este tipo de personas. Y el pastor, se me está terminando el tiempo, y el pastor cada vez se vuelve más inaccesible. Los pastores sí. Es más fácil hablar con el intendente que hablar con alguno de ellos. Hay que sacar turno para poder hablar. Algunos ni lo conocen. Y con respecto al dinero, algunos ya no saben qué inventar para llenarse los bolsillos. Este viejo, hermano, es un viejo jubilado. Tiene su propio sueldito. Lo que gana un jubilado. Pero no precisamos más, nosotros dos. Ya nos jubilamos con mi esposa. Y tenemos tiempo para servir a los hermanos. Pero no estamos esperando de nada porque el Señor provee para nosotros. Y si en algo podemos colaborar para la obra, lo hacemos, hermano. Jesús está asqueado con esto. Los nicolaitas son los que se enseñorean de las congregaciones. Pero esto no tiene que ser acá. Esta doctrina es la que separa al clero de los laicos. El clero es todo el que puede estudiar o ir a una casa de estudio. Ese puede ser líder y estar aquí. Pero si usted no estudió y no va a morir allá sentado en el asiento. No, Señor. Dios nos usa a todos en todo lugar y somos un cuerpo, dice la palabra. Jesús dice, yo lo aborrezco porque viene a anular
la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque Él nos hizo a todos un reino de sacerdotes. Todos somos sacerdotes, hermanos. Dice que el Señor nos convirtió en un reino de sacerdotes. Pero ¿qué pasa si alguno quiere servir al Señor o quiere hablar de Cristo? ¿Qué se le dice? No, usted primero tiene que ir bajo mi cobertura. ¿Estoy hablando cosas extrañas? ¿Alguno sabe de esto? Tiene que ir bajo mi cobertura. Cobertura de chocolate, dijo uno por ahí. ¿Sabe que nos hacemos esclavos de los líderes? Un hermano dijo, le pregunté a mi pastor si podía cambiar el auto. Y el otro dijo, ¿que vende auto tu pastor? No, pero hay que preguntarle al varón de Dios. El otro dice, yo le pregunté si puede ir a ver a mis padres porque hace tanto, una vez por año puedo, pero me dijo que no era el tiempo. ¿Lo usaban de oráculo al viejo ese? Hermano, esos pastores se están metiendo en un bardo que el Señor nunca les mandó que hagan. Tienen que edificar el cuerpo de Cristo, enseñarles de la palabra, pero no meterse en esas pavadas. De última no le va a pagar la cuota. El hermano sabe si compra y qué es lo que va a hacer con su dinero. Vuelvo a decir, el Señor aborrece este tipo de conductas, hermano. Aquí hay gente muy grande entre nosotros. ¿Sabía? Esos sí que son grandes. Y si usted va realmente a tratarlos con altura, tiene que ser a eso. ¿Saben quiénes son? Entre nosotros, los chicos del montaje. A las 5 están acá. Si hay alguien que se merece un aplauso, son ellos. Cuando hemos salido a otro lugar, son los que se llevan al hombro consiguiendo vehículos para armar y todo. Y nosotros llegamos y está todo armado y sonando. Y qué lindo que se siente. Esos son grandes, porque están al servicio de nosotros. Otros, ¿saben quiénes son? Los que llevan los termos. Esos son grandes. Esos son los que realmente nos pueden decir algo porque ellos están sirviendo a los demás. Las seños que se llevan a los peques para que nosotros podamos escuchar tranquilitos la palabra. Y ellos allá le hacen una lechita, los entretienen, les enseñan de Cristo. Esa es la gente grande entre nosotros, de acuerdo a lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el que sirve, ese es el más grande entre ustedes. Los chicos del cafecito que te esperan cuando llegamos a la reunión, ellos están con el cafecito. Mire, si alguien tiene que tomar agüita fresquita en una copa, ¿quiénes son? Son ellos, hermano. No es el pastor, se me ocurre a mí. Ellos son los grandes porque son los que sirven. De verdad, hermano, tenemos que empezar a cambiar esta cosa y ni hablar de los que están metidos allá atrás en la cocina, calentando el agua, viendo qué se necesita. Y dice, y ya están todos con el agua caliente, sí, y si no calientan más. Esa es la gente que realmente vale entre nosotros, hermano. Por eso no tenga miedo de servir, porque ahí realmente usted está siendo grande en el Señor. ¿Sabe que por esto nos critican? Porque aquí todos somos discípulos y todos pueden hacer lo que hace el pastor. Estoy cerrando ya porque se me terminó el tiempo. Mateo 28:20. Mateo 28:20. Con esto estamos terminando. 2 pasajes bíblicos. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer a todos los mandatos que les he dado. ¿A cuántos? A todos, dice, ¿no? Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos.
Y en 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. ¿Vio lo que yo le decía? Toditos somos sacerdotes del rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Antes, verso 10, no tenían identidad como pueblo. ¿Ve que está hablando de nosotros? No está hablando de Israel, de nosotros. Ahora son pueblos de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Algunos dicen, ¿por qué bautizar vos si no sos pastor? ¿Quién te dijo que podés bautizar? La primitiva iglesia lo hacía. ¿Pero de dónde venía? San Juan capítulo 4, verso 1 y 2. Por si hay alguno que se está preguntando, anótelo. San Juan capítulo 4, verso 1 y 2 dice, Jesús sabía que los fariseos, los religiosos, se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Y Juan bautizaba miles, ¿Y Jesús a cuánto bautizaba? Más que Juan. Y él, el Señor se enteró, Jesús se enteró, que los fariseos andaban hablando. ¿Y este quién es el que bautiza? ¿Qué anda bautizando tanto? Verso 2. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino ¿quién? Sus estudiantes. Yo no puedo tener discípulos si no pueden hacer lo mismo que hago yo. Si no pueden hacer exactamente todo lo que yo puedo hacer, no puedo tener discípulos. Y no puede haber discípulos de Cristo porque todos podemos hacer lo mismo. ¿Sabe que somos un remanente aquí en la ciudad que vino a cambiar privilegio? Nosotros, Casa de Pan, somos un remanente aquí en la ciudad que vino a cambiar privilegios. Por eso es que estamos creciendo y vamos a hacer las primeras obras como la iglesia primitiva otra vez. Apocalipsis capítulo 2, 5, y esto cierro. Lléveselo para su casa. Dice, mira, el Señor le dice a esta iglesia, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías cuando. Al principio. Se nota que habían cambiado las reglas. Vuelve a hacer las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Somos y nos estamos convirtiendo en la primitiva iglesia. Por eso todas las cosas que le pasaron a la iglesia primitiva tienen que volver otra vez a nosotros. Prodigios, milagros, cuando predicaban y compartían la palabra del Señor. Estas cosas van a venir, ya me dijo el Señor. Pero vamos a cortar a los nicolaitas de entrada, ¿vio? Vuelvo a decir, matémoslo de chiquito para que no crezca. Acá no hay jefes. Acá somos todos igual. Amén. Terminamos. Dios le bendiga.